¿Alguna vez has recibido un mensaje que cambió completamente todo lo que creías saber sobre tu vida? ¿Te has preguntado si realmente conoces a las personas más cercanas a ti, incluso a tu propia familia? Hoy te voy a contar la historia más impactante que he conocido sobre cómo un simple mensaje de texto puede destruir la percepción que tienes de tu familia entera. Es la historia de Elena Vázquez, una madre de 55 años que creía tener la familia perfecta, hasta que un mensaje anónimo le reveló una verdad tan terrible que cambió para siempre la forma en que veía a su esposo y a sus 3 hijos. Te aseguro que esta historia te hará cuestionar si realmente conoces a las personas que viven bajo tu mismo techo y te enseñará por qué a veces la ignorancia puede ser una bendición, pero la verdad, aunque dolorosa, siempre es necesaria. Quédate hasta el final porque lo que Elena descubrió no solo destruyó su fe en su familia, sino que la obligó a tomar las decisiones más difíciles de su vida. Pero antes de sumergirnos en esta historia que te va a impactar profundamente, si este tipo de contenido que nos hace reflexionar sobre la realidad de las familias te interesa, regálame un me gusta a este video. Eso me ayuda enormemente a seguir trayéndote historias reales que nos enseñan sobre los secretos que a veces se esconden detrás de las apariencias perfectas. Y si aún no te has suscrito a Amantes al Descubierto, hazlo ahora mismo porque aquí encontrarás las revelaciones más sorprendentes sobre la vida real que cambiarán completamente tu perspectiva sobre las relaciones familiares. Elena Vázquez había construido lo que todos consideraban la familia ideal. Vivía en una hermosa casa de 2 pisos en una zona residencial exclusiva de Monterrey, México, con su esposo Ricardo y sus 3 hijos, Carlos de 32 años, Fernando de 29 y Alejandra de 26. Para todos los que los conocían, los Vázquez representaban el sueño americano hecho realidad en territorio mexicano. Ricardo era un empresario exitoso dueño de varias empresas de transporte, los hijos tenían carreras universitarias y trabajos respetables, y Elena había sido la madre y esposa perfecta durante más de 30 años. Elena había dedicado su vida entera a crear el hogar perfecto. Se había casado con Ricardo cuando tenía apenas 23 años, recién graduada de la carrera de administración, pero había decidido posponer su carrera profesional para dedicarse completamente a criar a sus hijos y apoyar a Ricardo en el crecimiento de sus negocios. Durante 3 décadas, había sido el pilar emocional de la familia, la organizadora de todas las reuniones familiares, la mediadora en los conflictos, y la persona que mantenía unida a toda la familia con su amor incondicional y su dedicación absoluta. La familia Vázquez era admirada en su comunidad. Ricardo había comenzado con un solo camión de transporte de carga y había construido un imperio de logística que empleaba a más de 200 personas. Carlos, el hijo mayor, trabajaba como gerente general en las empresas de su padre y se había ganado el respeto de todos los empleados por su profesionalismo y ética de trabajo. Fernando había estudiado ingeniería y manejaba toda la parte técnica y de modernización de la flota de vehículos. Alejandra, la única mujer, había estudiado contabilidad y se encargaba de todas las finanzas familiares, tanto personales como empresariales. Los domingos, la casa de Elena se llenaba de risas y conversaciones durante las comidas familiares que ella organizaba religiosamente. Los 5 se reunían para compartir las noticias de la semana, planear vacaciones familiares y mantener esos lazos que Elena consideraba sagrados. Era el tipo de familia que aparece en comerciales de televisión, donde todos se aman, se apoyan mutuamente, y ha logrado el equilibrio perfecto entre el éxito profesional y la felicidad personal. Elena se sentía orgullosa de lo que había logrado crear. Sus amigos constantemente le decían lo afortunada que era de tener una familia tan unida y exitosa. Sus hijos la respetaban y la consultaban para todas las decisiones importantes de sus vidas. Ricardo, después de 32 años de matrimonio, seguía siendo cariñoso y atento con ella. Elena creía sinceramente que había cumplido su propósito en la vida. Había criado 3 hijos ejemplares y había mantenido un matrimonio sólido y feliz. Pero el martes 27 de octubre, a las 3:45 de la tarde, Elena recibió un mensaje de texto que haría que toda esa realidad perfecta se desmoronara como un castillo de naipes. Estaba en su cocina preparando la cena cuando su teléfono vibró con la notificación de un mensaje. El número era desconocido, sin nombre en sus contactos, lo cual ya era extraño porque Elena muy rara vez recibía mensajes de números que no conocía. Cuando abrió el mensaje, las palabras que leyó la golpearon como un rayo.
Señora Elena, usted parece ser una mujer buena que no merece vivir en la mentira. Su familia no es lo que usted cree. Si quiere saber la verdad sobre los negocios reales de su esposo y sus hijos, vaya mañana a las 6 de la tarde al Café La Esquina en la Avenida Constitución. Vaya sola. Una persona que conoce la verdad. Elena leyó el mensaje 3 veces, tratando de procesar lo que acababa de leer. Su primera reacción fue de molestia. ¿Quién se atrevía a enviarle un mensaje tan extraño? ¿Qué querían decir con los negocios reales de su familia? ¿Era algún tipo de broma de mal gusto o una estafa? Elena conocía perfectamente los negocios de Ricardo. Las empresas de transporte eran completamente legítimas, tenían todos los permisos necesarios, pagaban sus impuestos y empleaban a cientos de personas honestamente. Pero conforme pasaron las horas, el mensaje comenzó a molestarla de una manera diferente. Había algo en la forma en que estaba escrito que no parecía una estafa típica. No pedía dinero, no amenazaba con nada, y la persona que lo había enviado parecía conocer detalles personales sobre ella, como el hecho de que era una mujer buena. Esto sugería que quien había enviado el mensaje la conocía, al menos de vista. Elena pasó toda la noche dando vueltas en la cama, pensando en el mensaje. Ricardo durmió tranquilamente a su lado, sin idea alguna de la tormenta que se estaba gestando en la mente de su esposa. Elena se debatía entre contarle a Ricardo sobre el mensaje o ir sola a la cita como sugería la persona anónima. Finalmente decidió que, si era una broma o una estafa, no había razón para preocupar a Ricardo innecesariamente. Iría al café, escucharía lo que fuera que esta persona tuviera que decir, y eso sería el final del asunto. Al día siguiente, Elena pasó el día entero sintiéndose nerviosa y ansiosa. Intentó mantener su rutina normal, pero no podía concentrarse en nada. A las 5:30 de la tarde, se dirigió al Café La Esquina, un lugar pequeño y discreto que conocía pero donde rara vez iba. Llegó unos minutos antes de las 6 y se sentó en una mesa del fondo, mirando constantemente hacia la entrada para ver quién podría ser la persona misteriosa que la había citado. A las 6 en punto exactamente, una mujer de aproximadamente 40 años se acercó a su mesa. Era una mujer que Elena no reconoció inmediatamente, pero que le parecía vagamente familiar. Se sentó frente a Elena sin presentarse y le dijo simplemente: «Gracias por venir, señora Elena. Sé que esto debe ser muy confuso para usted». Elena le preguntó quién era y por qué la había citado allí. La mujer le explicó que se llamaba Patricia Morales y que había sido empleada de una de las empresas de Ricardo durante 5 años, hasta hace aproximadamente 6 meses, cuando había renunciado por razones que pronto se volverían claras. Patricia le dijo a Elena que había luchado durante meses con la decisión de contactarla, pero que finalmente su conciencia no le había permitido seguir guardando silencio. «Señora Elena», le dijo Patricia con una voz llena de nerviosismo, «lo que voy a decirle va a ser muy difícil de escuchar, pero usted tiene derecho a saber la verdad sobre su familia. Las empresas de transporte de su esposo son reales, pero no son el negocio principal. Son una fachada para lavar dinero de actividades ilegales». Elena sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. «¿De qué está hablando?», le preguntó con una voz temblorosa. Patricia le explicó que durante sus 5 años trabajando en las oficinas de Ricardo, había descubierto gradualmente que las empresas de transporte se estaban utilizando para mover drogas a través de México y hacia los Estados Unidos. Los camiones que Elena creía que transportaban mercancía legítima, en realidad estaban siendo utilizados para transportar cargamentos de cocaína y otras drogas. «Pero eso no es todo», continuó Patricia. «Sus hijos no solo saben sobre esto, sino que están completamente involucrados. Carlos se encarga de coordinar las rutas y los contactos con los distribuidores. Fernando modifica los camiones para crear compartimentos secretos donde esconder la droga. Y Alejandra maneja todas las finanzas, lavando el dinero a través de múltiples cuentas bancarias y empresas fantasma». Elena se quedó sin palabras. No podía procesar lo que estaba escuchando. Su familia, la familia que había criado con tanto amor y dedicación, ¿estaba involucrada en el narcotráfico? Era imposible. Tenía que ser una mentira, una confusión, un malentendido terrible. Patricia, viendo la incredulidad en los ojos de Elena, sacó una carpeta que había traído consigo. «Señora Elena,
Yo también no quería creer lo que estaba viendo. Por eso documenté todo durante meses antes de renunciar. Abrió la carpeta y le mostró a Elena fotografías, copias de documentos, registros de conversaciones telefónicas grabadas y evidencia detallada de las actividades ilegales de la familia Vázquez. Las fotografías mostraban a Carlos reuniéndose con hombres que Elena no reconocía en ubicaciones extrañas y a horas inusuales. Había imágenes de Fernando trabajando en modificaciones específicas de los camiones, creando compartimentos que claramente no estaban diseñados para carga normal. Había documentos financieros que mostraban transferencias de dinero por cantidades enormes que no correspondían con los ingresos legítimos de las empresas de transporte. Pero lo que más devastó a Elena fueron las grabaciones de audio que Patricia le puso a escuchar. Eran conversaciones telefónicas entre Ricardo y sus hijos donde hablaban abiertamente sobre envíos especiales, clientes especiales y manejo de efectivo. Usaban un lenguaje codificado, pero era obvio para cualquiera que escuchara las conversaciones que estaban hablando sobre actividades ilegales. En una de las grabaciones más claras, Elena escuchó la voz de su hijo Fernando diciéndole a Ricardo: «Papá, el envío especial de la semana pasada llegó perfecto a Houston. El cliente está muy contento y quiere duplicar la cantidad para el próximo mes. Ya tengo listos 3 camiones más con las modificaciones necesarias». En otra grabación, escuchó a Alejandra hablando con Carlos sobre limpiar 500,000 pesos a través de una empresa constructora ficticia que habían creado específicamente para ese propósito. Elena reconoció perfectamente las voces de sus hijos, pero las palabras que salían de sus bocas describían actividades de las cuales ella no sabía absolutamente nada. Patricia le explicó que había comenzado a sospechar cuando notó irregularidades en los libros contables que no tenían sentido con los negocios legítimos de transporte. Había visto empleados que oficialmente no existían, pagos a empresas que no tenía registradas y movimientos de dinero que no correspondían con ninguna facturación conocida. Cuando comenzó a investigar por su cuenta, descubrió la verdadera naturaleza de las operaciones familiares. «Lo más terrible», le dijo Patricia a Elena, «es que toda la familia está involucrada excepto usted. Incluso hablan de usted en las grabaciones, refiriéndose a la importancia de mantenerla completamente ajena a todo para que pueda servir como la fachada perfecta de la familia. Su ignorancia es parte de su estrategia para mantener las apariencias». Elena sintió náuseas al escuchar esto. No solo su familia había estado viviendo una doble vida criminal durante años, sino que habían estado utilizando conscientemente su ignorancia y su imagen de madre y esposa perfecta como parte de su operación criminal. Ella había sido una herramienta involuntaria en sus actividades ilegales, proporcionándoles la respetabilidad social que necesitaban para que nadie sospechara de sus verdaderos negocios. Patricia le mostró más evidencia, incluyendo documentos que demostraban que la casa donde Elena vivía, los autos que manejaba, las vacaciones familiares que tanto disfrutaba y el estilo de vida cómodo del que había gozado durante años, todo había sido financiado con dinero del narcotráfico. Elena había estado viviendo literalmente del producto de actividades criminales sin saberlo. «¿Por qué me está diciendo esto?», le preguntó Elena a Patricia. «¿Qué gana usted con destruir mi vida?». Patricia le explicó que había renunciado a su trabajo precisamente porque no podía seguir siendo cómplice de estas actividades, pero que había luchado durante meses con la decisión de contactar a Elena. Finalmente había decidido hacerlo porque creía que Elena tenía derecho a saber la verdad y porque temía que, si las autoridades eventualmente descubrían las actividades de la familia, Elena podría enfrentar consecuencias legales por asociación, incluso sin haber sabido nada. «Además», le dijo Patricia, «usted tiene nietos. Carlos tiene 2 hijos pequeños. ¿Qué va a pasar con esos niños si su padre termina en la cárcel por narcotráfico? Alguien en esta familia necesita estar limpio legalmente para poder cuidar de esas criaturas inocentes». Elena se quedó en el café durante 2 horas más, revisando toda la evidencia que Patricia había recopilado y haciendo preguntas que no estaba segura de querer saber las respuestas. Patricia fue paciente y detallada, explicándole todo lo que había descubierto y respondiendo todas las preguntas de Elena lo mejor que podía. Cuando finalmente Elena salió del café, se sentía como si estuviera viviendo en una realidad paralela. El mundo que había conocido durante 55 años había desaparecido completamente,
reemplazado por una pesadilla en la cual las personas que más amaba en el mundo eran criminales que habían estado mintiendo y manipulándola durante años. Durante el camino de regreso a casa, Elena se debatía sobre qué hacer con la información que acababa de recibir. ¿Debía confrontar a Ricardo inmediatamente? ¿Debía hablar con sus hijos? ¿Debía contactar a las autoridades? ¿Debía simplemente fingir que nada había pasado y continuar viviendo en la ignorancia? Cada opción parecía imposible y devastadora de diferentes maneras. Cuando llegó a casa, Ricardo y sus hijos estaban en la sala viendo televisión y riéndose de algún programa cómico. Elena los observó desde la entrada, tratando de reconciliar las imágenes de su familia amorosa con la información que acababa de recibir sobre sus actividades criminales. Era surreal ver a estas personas que conocía tan íntimamente actuando de manera completamente normal cuando ella acababa de descubrir que toda su vida familiar había sido una mentira elaborada. Elena decidió no decir nada esa noche. Necesitaba tiempo para procesar la información y decidir cuál sería su próximo paso. Pero cuando se fue a la cama, se quedó despierta toda la noche mirando a Ricardo dormir pacíficamente a su lado, preguntándose cómo era posible que un hombre que había compartido su cama durante 32 años hubiera estado viviendo una vida completamente secreta sin que ella se diera cuenta. Los siguientes días fueron una tortura emocional para Elena. Tenía que actuar normalmente delante de su familia mientras internamente estaba procesando la devastación de saber que todo lo que había creído sobre su vida era mentira. Cada conversación casual con Ricardo sobre su trabajo la hacía sentir náuseas. Cada abrazo de sus hijos se sentía como una traición. Cada comida familiar dominical se había convertido en una actuación en la cual ella era la única que no sabía que estaba actuando. Elena comenzó a prestar atención a detalles que anteriormente había ignorado o había interpretado de manera inocente. Se dio cuenta de que Ricardo frecuentemente recibía llamadas telefónicas que tomaba en privado. Notó que sus hijos a menudo tenían conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Observó que había muchas noches cuando uno o más miembros de la familia tenían emergencias de trabajo que los llevaban fuera de casa a horas extrañas. Después de una semana de agonía interna, Elena tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. Decidió contactar a Patricia nuevamente para pedirle consejos sobre qué hacer. Patricia le sugirió que hablara con un abogado especializado en casos criminales para entender mejor cuáles serían las implicaciones legales de la situación y cuáles eran sus opciones. Elena siguió el consejo de Patricia y se reunió discretamente con un abogado llamado Miguel Hernández, quien tenía experiencia en casos de narcotráfico y lavado de dinero. El abogado le confirmó sus peores temores. Si las autoridades descubrían las actividades de su familia, Elena podría enfrentar cargos criminales por asociación, incluso si podía probar que había sido completamente ignorante de las actividades ilegales. Su casa, sus autos, todas sus propiedades podrían ser confiscadas por el gobierno como productos de actividades criminales, le explicó el abogado. Además, si hay evidencia de que usted sabía o debería haber sabido sobre las actividades ilegales, podría enfrentar cargos criminales serios que podrían resultar en años de prisión. El abogado le aconsejó que tenía 3 opciones principales. Primera, podía no hacer nada y esperar que las actividades de su familia nunca fueran descubiertas, pero esto la dejaba vulnerable a consecuencias legales devastadoras si eventualmente eran arrestados. Segunda, podía confrontar a su familia y exigir que terminaran con sus actividades ilegales, pero esto requería confiar en que realmente lo harían y que no la verían como una amenaza que necesitaba ser silenciada. Tercera, podía cooperar con las autoridades proporcionando información sobre las actividades de su familia a cambio de inmunidad legal para ella misma. Elena se quedó devastada al darse cuenta de que no había opciones fáciles o sin dolor. Cualquier camino que eligiera resultaría en la destrucción de su familia y de la vida que había conocido durante décadas. Pero después de semanas de deliberación agonizante, Elena llegó a la conclusión de que no podía continuar viviendo una mentira, y que no podía arriesgarse a enfrentar consecuencias criminales por actividades de las cuales no había sabido nada. Elena tomó la decisión más difícil de su vida, decidió cooperar con las autoridades. Contactó a la DEA a través del abogado y acordó proporcionar información sobre las actividades de su familia a cambio de inmunidad completa y protección para ella y para los nietos inocentes que podrían quedar huérfanos si sus padres iban a la cárcel.
La investigación que siguió fue meticulosa y devastadora. Elena tuvo que llevar dispositivos de grabación ocultos durante las comidas familiares para registrar las conversaciones de su familia sobre sus actividades ilegales. Tuvo que fotografiar documentos en la oficina de Ricardo cuando él no estaba presente. Tuvo que actuar normalmente delante de las personas que más amaba en el mundo mientras secretamente recopilaba evidencia que los enviaría a la cárcel. El proceso fue emocionalmente destructivo para Elena. Cada día que pasaba sintiéndose como una espía en su propia casa la llenaba de culpa y dolor. Pero también comenzó a ver más claramente la extensión de las mentiras y manipulaciones de las cuales había sido víctima durante años. Se dio cuenta de que su familia no solo había estado cometiendo crímenes, sino que habían estado utilizando su amor incondicional y su confianza ciega como herramientas para facilitar sus actividades criminales. La operación de las autoridades culminó en una redada coordinada que ocurrió un jueves por la mañana cuando Elena estaba supuestamente en el mercado comprando víveres. Cuando regresó a casa, encontró a Ricardo y a sus 3 hijos esposados en la sala, rodeados de agentes federales que estaban registrando meticulosamente toda la propiedad en busca de evidencia adicional. La expresión en los rostros de su familia cuando la vieron llegar fue indescriptible. Primero hubo confusión. Luego realizaron gradualmente que Elena había estado involucrada en la operación que los había llevado a ser arrestados. Ricardo le gritó: «¿Cómo pudiste traicionar a tu propia familia?». Carlos la miró con una mezcla de ira y decepción que Elena nunca olvidaría. Alejandra simplemente comenzó a llorar. Elena les respondió con una calma que la sorprendió a ella misma: «Yo no traicioné a mi familia. Ustedes traicionaron a nuestra familia hace años cuando decidieron convertirla en una operación criminal. Yo solo descubrí la verdad y decidí protegerme a mí misma y a los nietos inocentes que ustedes han puesto en peligro con sus decisiones». El juicio que siguió fue un circo mediático que destruyó completamente la reputación que la familia Vázquez había construido durante décadas. Los detalles de sus operaciones criminales fueron revelados públicamente, incluyendo la extensión de sus actividades de narcotráfico y lavado de dinero. Ricardo fue sentenciado a 25 años de prisión. Carlos recibió 20 años. Fernando recibió 18 años. Alejandra, por cooperar parcialmente con las autoridades después de su arresto, recibió una sentencia reducida de 12 años. Elena se enfrentó al ostracismo de gran parte de su comunidad. Aunque técnicamente había hecho lo correcto legalmente, muchas personas la vieron como una traidora que había entregado a su propia familia a las autoridades. Perdió la mayoría de sus amistades, tuvo que mudarse de la casa donde había vivido durante décadas porque fue confiscada por el gobierno, y tuvo que reconstruir completamente su vida desde cero a los 56 años. Pero Elena también experimentó algo que no había esperado: una sensación de liberación y alivio. Por primera vez en años, podía dormir por las noches sin ansiedad inexplicable. Ya no tenía que preocuparse por señales de advertencia que había estado ignorando subconscientemente. Ya no tenía que vivir en una realidad construida sobre mentiras y manipulaciones. Los nietos de Elena, los hijos de Carlos, fueron a vivir con ella después del arresto de sus padres. Elena se convirtió en su tutora legal y se dedicó a criarlos con la honestidad y transparencia que había faltado en su propia familia durante años. Fue difícil explicarles a niños tan pequeños por qué sus padres estaban en la cárcel, pero Elena se comprometió a nunca mentirles sobre la realidad, sin importar cuán dolorosa fuera. Elena también se convirtió en una defensora de otras familias que habían sido víctimas de actividades criminales sin saberlo. Trabajó con organizaciones que ayudaban a mujeres cuyos esposos habían estado involucrados en actividades ilegales, compartiendo su experiencia y proporcionando apoyo emocional a otras mujeres que enfrentaban decisiones similares a las que ella había enfrentado. «Lo que aprendí», solía decirles Elena a estas mujeres, «es que amar a alguien no significa cerrar los ojos a sus acciones. El amor verdadero requiere honestidad, y cuando esa honestidad no existe, lo que tienes no es amor verdadero, sino una ilusión construida sobre mentiras. Es doloroso despertar de esa ilusión, pero vivir en la verdad, aunque sea difícil, es siempre mejor que vivir en una mentira hermosa». Elena nunca volvió a tener contacto con Ricardo o con sus hijos después del juicio. Ellos la culpaban por la destrucción de la familia y se negaban a aceptar cualquier responsabilidad por las consecuencias de sus propias acciones criminales. Para ellos,
Elena era la traidora que había destruido su operación exitosa. Para Elena, ellos eran los traidores que habían destruido su familia años antes de que ella descubriera la verdad. 5 años después de aquel mensaje que cambió todo, Elena había construido una nueva vida basada en la honestidad y la transparencia. Vivía en un apartamento modesto pero cómodo, trabajaba como consejera en una organización sin fines de lucro que ayudaba a víctimas de crímenes familiares, y había encontrado una paz que nunca había experimentado durante sus años de vivir en una mentira elaborada. Sus nietos habían crecido y se habían adaptado a su nueva realidad. Elena les había enseñado que las acciones tienen consecuencias, que la honestidad es siempre la mejor política, y que el amor verdadero nunca requiere que ignoremos comportamientos dañinos o ilegales. Habían desarrollado una relación con Elena basada en la confianza genuina y la comunicación abierta. Elena a menudo reflexionaba sobre las señales de advertencia que había ignorado durante años. Se daba cuenta de que, en el fondo, siempre había sabido que algo no estaba bien con su familia, pero había elegido ignorar esos instintos porque quería preservar la ilusión de la familia perfecta que había trabajado tan duro para crear. La intuición femenina es real, solía decir Elena. Si algo se siente mal, probablemente hay una razón para eso. Pero muchas veces elegimos ignorar esos sentimientos porque enfrentar la verdad requiere coraje, y cambiar nuestra vida requiere trabajo. Es más fácil vivir en la negación que enfrentar realidades difíciles. Pero al final, la verdad siempre sale a la luz, y cuando eso pasa, las consecuencias son siempre peores de lo que habrían sido si hubiéramos enfrentado la realidad desde el principio. Elena también había aprendido sobre la importancia de mantener su propia identidad independiente dentro de las relaciones familiares. Se dio cuenta de que había cometido el error de definirse completamente a través de su papel como esposa y madre, lo cual la había hecho vulnerable a la manipulación y había limitado su capacidad para ver objetivamente el comportamiento de su familia. Es importante amar a tu familia y dedicarte a ellos, les decía Elena a otras mujeres, pero nunca debes perderte completamente a ti misma en el proceso. Debes mantener tu propia perspectiva, tus propios valores y tu propia capacidad de juicio. Si permites que tu identidad se defina completamente por otras personas, pierdes la capacidad de evaluarlas objetivamente cuando es necesario. La historia de Elena también se convirtió en una advertencia sobre los peligros de las apariencias perfectas. Su familia había sido admirada por años precisamente porque parecían tener todo resuelto, pero esa perfección aparente había sido una fachada cuidadosamente construida para ocultar actividades criminales. Elena aprendió que cuando algo parece demasiado perfecto, frecuentemente hay aspectos ocultos que no están siendo revelados. Las familias reales tienen problemas, conflictos y desafíos, solía decir Elena. Cuando una familia parece perfecta todo el tiempo, frecuentemente significa que están ocultando algo importante. La perfección constante es una señal de alerta, no una señal de salud familiar. Elena nunca se arrepintió de su decisión de cooperar con las autoridades, aunque el precio personal había sido devastador. Sabía que había tomado la única decisión que le permitía vivir con integridad y proteger a las personas inocentes que habrían sufrido las consecuencias de las acciones criminales de su familia. Hacer lo correcto no siempre se siente bien, solía reflexionar Elena. A veces hacer lo correcto te cuesta todo lo que has conocido y amado. Pero al final del día, tienes que poder mirarte en el espejo y saber que actuaste con integridad. Tienes que poder dormir por las noches sabiendo que no fuiste cómplice de acciones que lastimaron a otros. La experiencia de Elena también ilustró la importancia de tener sistemas de apoyo independientes fuera de la familia inmediata. Elena se dio cuenta de que había estado tan enfocada en su familia nuclear que había descuidado desarrollar amistades profundas y redes de apoyo que podrían haberla ayudado a procesar las señales de advertencia que había estado ignorando durante años. Es peligroso hacer de tu familia tu único mundo, aprendió Elena. Necesitas perspectivas externas, necesitas personas que te conozcan bien pero que no estén tan involucradas emocionalmente que no puedan ser objetivas. Necesitas amigos que te digan la verdad incluso cuando es difícil de escuchar. 8 años después de recibir el mensaje que cambió todo, Elena había encontrado una forma de paz con su pasado. No era la paz de alguien que había olvidado o perdonado completamente,
sino la paz de alguien que había procesado completamente una experiencia traumática y había elegido usar esa experiencia para ayudar a otros y para vivir una vida más auténtica. Elena se había dado cuenta de que el mensaje anónimo de Patricia no había destruido su familia. Simplemente había revelado que su familia ya había sido destruida años antes por las decisiones que sus miembros habían tomado. El mensaje había sido doloroso, pero también había sido un regalo que le había permitido escapar de una situación que eventualmente habría resultado en consecuencias aún peores. A veces, reflexionaba Elena, las personas más valientes en nuestras vidas son las que tienen el coraje de decirnos verdades que no queremos escuchar. Patricia arriesgó mucho para decirme la verdad sobre mi familia. No ganó nada con eso excepto la satisfacción de saber que había hecho lo correcto. Hay personas en este mundo que están dispuestas a hacer sacrificios personales para proteger a otros, y esas personas son ángeles disfrazados. La historia de Elena nos enseña que las familias perfectas frecuentemente son las que están ocultando los secretos más oscuros. Nos recuerda que el amor verdadero requiere honestidad y que una relación basada en mentiras, sin importar cuán cómoda sea, no es sostenible a largo plazo. Nos muestra que nunca es demasiado tarde para elegir la verdad sobre la comodidad, la integridad sobre la conveniencia. También nos enseña sobre la importancia de confiar en nuestros instintos cuando algo se siente mal en nuestras relaciones. Elena había sentido durante años que algo no estaba bien, pero había elegido ignorar esos sentimientos porque enfrentar la verdad requería coraje y cambio. Su experiencia nos recuerda que nuestros instintos frecuentemente nos están protegiendo de realidades que nuestra mente consciente no está lista para procesar. Finalmente, la historia de Elena nos muestra que es posible sobrevivir incluso a las traiciones más devastadoras cuando tenemos el coraje de enfrentar la verdad y la determinación de reconstruir nuestras vidas sobre cimientos más sólidos. Elena perdió la familia que había conocido durante décadas, pero ganó algo más valioso: la capacidad de vivir con integridad y la oportunidad de criar a sus nietos en un ambiente de honestidad y transparencia. El mensaje que cambió todo no fue solo un mensaje de texto en el teléfono de Elena. Fue un mensaje sobre la importancia de la verdad, sobre el valor de la integridad y sobre la fuerza increíble que podemos encontrar cuando tenemos el coraje de enfrentar realidades difíciles y tomar decisiones correctas, incluso cuando esas decisiones nos cuestan todo lo que hemos conocido. Si esta historia te ha impactado o te ha hecho reflexionar sobre tu propia familia y relaciones, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas a Amantes al Descubierto. Comparte esta historia con las personas importantes en tu vida, porque todos merecemos relaciones basadas en la honestidad y la transparencia. Aquí encontrarás más historias como la de Elena, historias que nos enseñan sobre el valor de la verdad y sobre la increíble capacidad que todos tenemos para reconstruir nuestras vidas cuando tenemos el coraje de enfrentar la realidad. Nos vemos en el próximo video con otra historia que cambiará tu perspectiva sobre la importancia de la honestidad en nuestras relaciones más cercanas.